Buenos días, mi grupo está conformado por Daniela Mónoga, Jay Vanegas y mi persona Jackson Correa y le venimos a exponer la unidad 3, el manejo del conflicto. ¿Cuáles son las estrategias que favorecen el manejo del conflicto? ¿Qué es el manejo del conflicto? Como todos sabemos, dentro de la empresa o dentro de nuestro mismo hogar o en la forma en que nos desarrollamos diariamente, se suelen ocurrir muchos conflictos. Puede ser entre miembros del equipo que conforman la empresa o también al momento en que se realiza una negociación con diferentes clientes. Los directivos de la empresa o los directivos de la organización deben de estar preparados para poder actuar ante estos conflictos. Podemos encontrar 6 formas o 6 estrategias, como se dice aquí, que nos van a ayudar de una manera muy ágil y muy buena para poder desarrollar esto, que es afrontar la situación suavemente, desarmar la oposición, gestionar la ira, apelar a una tercera parte con autonomía, intercambiar las imágenes e interpretar la jugada de las otras partes. ¿Qué es afrontar la situación suavemente? Afrontar la situación suavemente es estar en contacto directo con la situación, pero en un tono diplomático. ¿Qué es lo que se quiere buscar? Llevar la conversación y llevar las cosas de una manera más relajada, con calma, de forma de que todo pueda fluir de mejor manera. Para que esta estrategia se pueda llevar y cumpla los objetivos que se quieren, que es mejorar el conflicto y eliminarlo, se debe de no sermonear al momento de hablar, intentar ensayar el cómo se va a dar la conversación con la persona que se tiene el conflicto, no decir malas palabras, prestar atención a los demás y ver de que uno está interesado en resolver las cosas. Consiguiente a lo ya antes dicho, venimos con desarmar la oposición. Muchas veces en el conflicto en que uno está teniendo dentro de una organización con algún directivo o entre miembros del mismo, se puede tener algún problema legítimo. ¿Qué es esto? De que uno haya violentado o que no haya cumplido alguna norma que establezca esa empresa. En el momento en que uno intenta desarmar la oposición, es de buscar de que uno no coloque como un obstáculo o una barrera para mejorar la situación, sino que sea flexible y acepte de que uno ha cometido el error. En ese momento la otra parte se dará cuenta de que uno está interesado de resolver y, como se puede ver, irá en el camino de resolver el conflicto. Tercero, gestionar la ira. En el momento en que uno trata o ayuda a gestionar la ira de las demás personas, como consejo uno no debe de decirle a la persona con que tiene el conflicto que no se enoje o que no se enfade. En lugar de ello, uno debe de incentivarla o de decirle qué es lo que le causa ese disgusto, esa molestia, de modo de que uno pueda ver en qué cosas puede ayudar para mejorar todo esto. Hay diferentes formas para gestionar la ira, que es escuchar a las demás personas, no discutir y no pelear al momento en que se está hablando, ayudar a subir la autoestima de esa persona, mostrar empatía, mostrar de que uno está interesado en él. Cuarta estrategia, apelar a una tercera parte con autoridad. Al momento en que uno está llevando el conflicto, como se ha expresado en las otras estrategias, esta plantea de que muchas veces uno no debe de hacer un acercamiento suave para resolver el problema. O sea, no debe de venir con suavemente o para ayudar a los demás, ni nada de eso. Al contrario, uno debe de demostrar autoridad y debe demostrar firmeza en lo que está diciendo. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? De que uno deje las cosas claras y sea firme en las cosas que quiere hacer. De igual manera, claro, para resolver el conflicto. Se dice que esta estrategia, para poder emplearse, se debe de tener completa confianza en que el conflicto está a favor de uno y de que la victoria en ello es imprescindible, por decirlo así, ya que va a traer mucho malestar con la otra persona que se está llevando, tanto con un directivo de la organización o con alguna otra persona que la conforma. Estrategia, intercambiar imágenes.
¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Por decirlo en palabras muy sencillas, es pedirle a la otra persona que se coloque en el lugar de uno, por decirlo así. Hablar con la persona en que se tiene el conflicto y decirle de que uno en verdad entiende el punto de vista de él y que al igual que uno lo comprende a ellos, que bueno, que lo comprenda uno. El poder ver cuál es la parte en que uno está en ese conflicto y de igual manera en qué parte se encuentra él en ese conflicto, ya que eso ayudará a que no solo se resuelva el conflicto que se está presentando, sino también poder entrelazar mucho más la amistad entre las dos personas. Como última estrategia, encontramos interpretar la jugada de la otra parte. ¿Qué es lo que se busca con eso? Interpretar, poder ver, analizar qué es lo que la otra persona o la estrategia que la otra persona está buscando para poder darle solución al conflicto. Es de manejar las maniobras que la contraparte está llevando a cabo y el cómo se puede lograr el éxito y la solución del conflicto ante ello. En todas las organizaciones y en todas las empresas existe un líder. Como todos lo sabemos, el líder es ese ejemplo a seguir, es la persona que uno busca para que nos guíe hacia el buen camino en la realización de todo. ¿Qué es el papel del líder en la solución de los conflictos? Como todos sabemos, cuando no se resuelve un conflicto, esto va a afectar de gran manera la empresa, por decirlo así, la productividad, el desarrollo de los trabajos y todo lo que la conforma internamente a ella. El papel del líder es de ayudarnos a las ambas partes a que se resuelva esto de una manera efectiva para que no afecte al desarrollo diario de la organización o de la empresa. El papel del líder está en intervenir en el tiempo correcto, conocer los límites, respetar la diferencia de las personas y ver el conflicto como una oportunidad. Intervenir en el tiempo correcto. Se puede decir que es la forma en que el líder intervenga en el momento oportuno y en cuando se está llevando la discusión, por decirlo así, en el mejor momento, en el tiempo adecuado para que se pueda bajar la problemática y poder dar una solución de una manera oportuna que dará, por decirlo así, el logro de los objetivos y manejar el conflicto y solucionarlo. Al momento en que uno está realizando todo tipo de cosas, no solamente en un conflicto, se deben de tener en cuenta los límites. Todo tiene una limitación. Cuando se va más allá del límite, es por decirlo así, se va a salir de las manos y esto sería mucho peor, tanto para las personas que están dentro del conflicto, por lo menos, entre las partes, y no solo esto, sino que también afectará a la organización o la empresa en que se está llevando a cabo el conflicto. Un buen líder, un líder eficaz, debe de conocer todas estas limitaciones para que no se llegue hasta allá, de modo de que se maneje dentro del campo deseado para que se resuelva de una manera más rápida y de mucha mejor manera. Como otra forma de cómo el líder ayuda a resolver los conflictos, se debe respetar las diferencias. ¿Qué se puede decir con esto? Al momento en que uno dice respetar diferencias, es que todas las personas tienen diferentes culturas, creencias, diferentes características o formas de actuar diferente de otra manera que las otras personas. Un líder debe de aceptar esto entre ellos y ayudar a canalizar estas diferencias que tienen para poder resolver el conflicto. No de que por lo menos yo sea moreno y la otra persona sea blanca, eso nos ayude a empeorar el conflicto, no, sino que nos ayude a mejorarlo, o de que yo tenga una religión diferente a los demás y de que esto ayude a generar otro conflicto. Al contrario, esto debe de ayudar a que estas diferencias se canalicen para poder llevar a cabo el éxito. Al momento de desarrollar ya la última parte, ver el conflicto como una oportunidad, se puede decir algo muy claro. En el tiempo de crisis es cuando mejor se ven las oportunidades. ¿Qué se quiere decir con esto? De no ver esto algo como negativo, sino verlo como positivo, que nos ayudará en el futuro para resolver otros conflictos que se puedan desarrollar. El cómo esto nos ayudará de experiencia y de enseñanza para diferentes cosas que puedan venir en un futuro dentro de la organización y entre los mismos conformantes de ella.
Ver el conflicto como una oportunidad es también el cómo nos ayudará a desarrollar de mejor manera otros tipos de cosas dentro de la organización, el cómo nos puede aumentar productividad, todo eso que será de manera positiva para la organización y para los mismos conformantes, tanto directivos como trabajadores. Para continuar con lo expuesto de nuestro compañero Jackson Correa en nuestro tema del manejo de conflictos, cabe destacar la negociación y el arbitraje de los conflictos, el cual la negociación, como todos sabemos, es llegar a un acuerdo entre dos partes para que ambas terminen ganando. Y en el arbitraje de los conflictos normalmente es una negociación que hacen primero para buscar cuál es la problemática, por qué se genera el conflicto, qué o a quién desfavorece más el conflicto, y llegar a solucionarlo de una manera donde ambas partes queden ganadoras. En algunos casos se podría decir que se puede meter a un tercero imparcial. Este tercero vendría siendo una persona que vea o escuche a ambas partes y sea imparcial con ambos, buscar la solución entre las partes para que ambas sean beneficiadas o se logre el objetivo que se quiere lograr sin ningún conflicto. En esto va la negociación y el arbitraje de los conflictos, en lograr un acuerdo o una negociación en que ambas partes sean ganadoras. Las características de un buen negociador. Un buen negociador es aquella persona que escucha a ambas partes o que quiere un beneficio de alguna persona y está dispuesto a llegar a unos límites o, por decirlo así, a buscar una contraparte entre él y la otra persona para llegar a un acuerdo mutuo y poder lograr el objetivo que quiere. Entre las características tenemos organización y planificación. Un buen negociador tiene que organizarse primero en cuáles son sus prioridades, qué es lo que él quiere, qué es lo que va a recibir y hacer una planificación de cómo lo va a hacer, qué tanto puede llegar a exigir o a pedir y qué tanto puede dar él en la parte de la negociación. Tener habilidad. ¿Habilidad en qué sentido? En ser versátil y volátil en lo que está diciendo, en lo que quiere lograr. Esa es la habilidad que se quiere, saber desenvolverse ante la otra persona. Permanecer tranquilo. Permanecer tranquilo significa no dar vulnerabilidad hacia la otra persona, estar relajado en lo que está haciendo y saber cómo hacerlo. Ser flexible. Ser flexible en que si está en una negociación tiene que haber un regateo, por así decirlo. Tiene que haber una parte y una contraparte. Lo que yo puedo dar y lo que la otra persona puede dar, y yo tengo que ser flexible hasta dónde puedo llegar o hasta qué punto se puede negociar en ese aspecto. Tratar a los demás con respeto. Siempre ser respetuoso con la otra persona, ya que si ofendemos o se ofende a la otra persona, él no seguirá haciendo el negocio, no seguirá en el acuerdo en el que están tratando de llegar. Tener autoconfianza. Tener autoconfianza en lo que está haciendo, estar seguro, saber cuáles son los objetivos principales que él quiere lograr y lo que cabe destacar. Continuando con esto, tenemos los tipos de negociación. Está la acomodativa, que es cuando una de las partes se da como perdedora. Puede ser absoluta o parcialmente. Simplemente se da cuenta de que ya lo que está negociando no puede dar más y simplemente acepta los términos o las condiciones de la otra parte. Tenemos la competitiva, que es cuando ambas partes quieren lograr lo máximo, pero también quieren dar lo mínimo. ¿Cómo así? Que no son tan flexibles, sino quieren tratar de sacar lo uno del otro, al igual que el otro de la misma persona, y está ese choque, esa competición, como así lo dice, competitiva, porque ambos quieren lograr lo máximo. Está la colaborativa, donde ambas partes son flexibles, se llegan a más acuerdo, ya que se extienden más, pero puede ser desfavorable, ya que alguna parte puede llegar a dar más que la otra. La distributiva es cuando se unen o ambas partes, por decir algo, ofrecen más de lo que saben que podrían dar, o sea, pueden extender o ser más flexibles la una parte que la otra, entonces se distribuyen las cosas y dan más de lo que tenían que dar. Por compromiso, cuando se hace una negociación superficial y saben que van a tener los resultados que quieren de esta negociación, o sea, se comprometen con ella a hacer lo posible para que esta negociación se haga. La evitativa es cuando lo que me están
ofreciendo no me produce a mí, es contraproducente para mí. Y entonces tratar de no dar mucho de mí porque sé que lo que me están ofreciendo no me va a servir de mucho. Y la integrativa es cuando ambas partes no le interesa lo de los demás, sino el interés es propio, o sea, tienen intereses propios y no importa si la otra persona sale perjudicada. Continuando con esto tenemos la negociación, el conflicto y su perspectiva estratégica. Se sabe que una negociación puede generar un conflicto, ya que ambas partes no pueden estar de acuerdo y terminan en un conflicto, puede ser mediano, leve, mediano o grave. Estas dos cosas tienen mucho en común, la negociación y el conflicto. ¿Por qué? Porque ya que por una negociación se puede generar un conflicto, el mismo conflicto se puede solucionar mediante una negociación. Para eso tenemos su perspectiva estratégica, que es, si estamos en una negociación, sabemos que tenemos que ser flexibles, como ya lo estaba diciendo, y dar de ambas partes para obtener el logro, lo cual puede generar conflictos. Entonces tenemos que tener estrategias de cómo solucionar estos conflictos o tener ya todo claro de qué es lo que puedo dar, qué es lo que no se puede hacer en la negociación para no llegar a un conflicto. Y de igual manera explicar o tener claros los motivos de por qué vamos a hacer esa negociación para de igual manera no terminar en un conflicto. La evaluación de los resultados, que consta de 3 partes, que es la satisfacción de los intereses, la eficiencia en los resultados y cómo quedan las relaciones entre ambas partes. La satisfacción de los intereses dice que tenemos que ver si lo que yo quería obtener mediante esta negociación sí me quedó como tal y tuve que dar lo que ya tenía planificado. Y si tengo que acceder a más, también ver si me favorece o me desfavorece esta negociación. También la eficiencia con la que obtuve los resultados. Quiero saber si era lo que yo me esperaba o di más de lo que tenía que dar o recibí más de lo que tenía que recibir. Eso también ayuda en una evaluación de resultados, a conocer que si fue bueno lo que obtuve o no. Y como último, cómo queda la relación entre ambas partes. ¿Por qué? Esto como tal vendría siendo lo más importante, porque si fue un negocio que me produjo o que va a ser productor para mí en un futuro, entonces tengo que quedar en buenos términos con la otra parte. ¿Por qué? Porque puede ser un negocio que a la larga me genere más ingresos o me favorezca aún más. Entonces, esta parte es muy importante, ya que si la otra persona quedó en malos términos conmigo, es obvio que no va a querer volver a negociar conmigo o viceversa. Entonces, estos son los 3 aspectos que tienen que ser los más resaltantes a la hora de una evaluación de resultados. Ver si obtuve lo que quise, de qué manera lo obtuve y cómo queda la relación entre ambas partes. Bueno, siguiendo con lo que dijeron mis compañeros James y Jackson, seguimos con lo que es el rol del mediador. Dentro de un conflicto, el mediador es una parte neutral que no busca la solución del problema o la solución del conflicto, sino esta persona lo que hace es que alienta a las partes involucradas en el conflicto para que sean ellos mismos quienes encuentren las soluciones a este problema. El mediador dentro de un conflicto lo que hace es que alienta a la cooperación y a la justicia dentro de los problemas. Él busca que las partes se entiendan entre sí y logren entablar una buena comunicación o una buena conversación para poder buscarle la mejor solución a los conflictos. Esto, cuando el mediador interviene en un conflicto, él lo hace para que la solución de este problema sea duradera y sea a largo plazo. Es decir, para que los problemas no sean solucionados por un momento corto, sino que la solución del problema sea real y sea bastante duradera dentro de la relación. Y las relaciones, ya sean personales o de negocios o de trabajo, no se vean afectadas por los conflictos que surgen, ya que se tiene conocimiento que un conflicto o un problema es algo que puede suceder de la nada y puede suceder día tras día. Continuamos con el arbitraje. Se tiene que el arbitraje es un método de resolución de conflictos en la cual interviene una tercera persona llamada árbitro. Esto pasa o esto sucede cuando los conflictos se tornan realmente graves y las personas involucradas en el problema no encuentran solución alguna. Entonces ellas deciden dirigirse a un medio arbitral. Es decir, que eligen un árbitro para que sea él quien decida realmente quién tiene la decisión o quién no en este problema.
Dentro de las características principales del arbitraje encontramos que es consensual, las partes seleccionan al árbitro, es neutral, es un procedimiento confidencial y la decisión del tribunal es definitiva. Se tiene que el arbitraje es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque las partes involucradas en el conflicto, ya sean 2 o más personas, son ellas quienes deciden dirigirse a un proceso arbitral. Es decir, si la decisión no es mutua, no se puede realizar este proceso de arbitraje. Las partes seleccionan al árbitro. Las 2 partes involucradas en el conflicto seleccionan al árbitro. Ellos pueden seleccionar tanto su nacionalidad como su idioma y dónde se va a realizar el proceso arbitral. El arbitraje es neutral. ¿Por qué se dice que es neutral? Porque el árbitro o la persona que sirve de árbitro no decide o no toma quién tiene la decisión o no en el proceso, sino que el árbitro es como decir un mediador en este conflicto y lo que busca es alentar la cooperación y la justicia dentro del problema y que los involucrados en el conflicto sean quienes encuentran la solución a esta problemática. Es un procedimiento confidencial. Todo lo dicho, todo lo expuesto y todo lo realizado durante un proceso arbitral no puede ser publicado por ninguna de las 3 partes, ni por el árbitro, ni por las 2 partes involucradas en el problema. La decisión del tribunal es definitiva, es decir, la decisión que el árbitro tome será la definitiva y no puede haber demora para su cumplimiento. Es decir, las personas involucradas en el conflicto, al ellas acceder a un proceso arbitral, ellas automáticamente acceden a cumplir con la decisión que el tribunal decida. Continuamos con el punto 10, el cual es los errores en el manejo de los conflictos. Es de conocimiento de la mayoría de las personas que es inevitable que un conflicto no suceda, ya sea en una empresa, en un hogar, en una institución educativa, donde sea. Inclusive en las calles puede surgir un conflicto entre 2 o más personas. Pero hay una serie de características cuáles son los errores más principales dentro de un conflicto. Y estos errores son ignorar el conflicto, imponer tu postura, buscar culpables, ser demasiado estricto y hablar y no escuchar. Son las 5 características principales que cometemos los seres humanos durante un conflicto. Cuando se habla de ignorar el conflicto es cuando decidimos obviarlo o omitirlo y no queremos buscar solución a este problema. Este es un gran error, ya que si no buscamos la solución rápida al conflicto, el problema se puede alargar y puede surgir, las consecuencias inclusive se pueden ver a futuro. Imponer tu postura. Cuando imponemos nuestra postura o no somos flexibles ante lo que la otra persona nos dice, este es otro error, ya que, como lo dije, debemos ser flexibles a lo que las demás personas digan y escuchar cuáles son sus razones, por qué la persona se encuentra molesta con nosotros o cuál es el problema que él cree. Buscar culpables. Cuando no asumimos nuestra responsabilidad o cuando no asumimos nuestra culpa y queremos buscar culpables o echarle la culpa a los demás. Ser demasiado estricto. El ser demasiado estricto tiene relación con el imponer la postura, ya que cuando somos demasiado estrictos quiere decir que no somos flexibles ante las posibles soluciones que nos imponen los demás o que los demás plantean. Y hablar y no escuchar. Cuando hablamos de más y no escuchamos a la otra persona, esto hace que el problema cada vez sea más grave, ya que la otra persona lo interpreta como que estamos queriendo imponer nuestra postura y no queremos buscar solución al problema, sino que somos nosotros mismos quienes queremos imponer la solución, así a la otra persona no le favorezca, sino nos favorezca solamente a nosotros.